¿Ya estamos? ¿Qué pasó? Se nos fue la señal en el otro teléfono. ¿Estamos aquí? Parece que sí. Estamos en vivo. Decía, estaba en Facebook, estoy ahorita, supuestamente estoy en YouTube. Decía acerca era el trato que se le había dado a las circunstancias desde dos puntos de vista que decía, porque Voltaire tiene otra visión de la circunstancia, Goethe también tiene otra visión de las circunstancias y lo describen de alguna manera concreta en sus dos novelas, en Cándido de Voltaire y Fausto, el doctor Fausto. Y ahí nos narran estos escenarios completamente diferentes al escenario como lo puede observar Hegel. Y decía yo en el video este que se cortó, la trama cuando llega a Cándido con Pangloss, con Egunda y otro personaje, no recuerdo el nombre, uno o dos personajes más, llegan a El Dorado, a América, vienen huyendo, ya saben la trama, si ya leyeron, vienen huyendo de Europa, de las guerras que hay en Europa. Bueno, y llegan ahí y encuentran que la ciudad del Dorado, tal vez exagerando, Voltaire decía, en las calles, oro, perlas, diamantes y todo esto, y pues se sorprende Cándido y dice, ¿qué es esto, no? El guía, vamos a llamarlo, la persona que se encuentran, que los recibe y que es el que los va a atender, le pregunta, no se da cuenta Cándido de que no hay puertas, y le pregunta, oiga, ¿por qué no tienen puertas? Dice, pues no las necesitamos las puertas. Dice, ¿cómo? Dice, pero ladrones que vengan a robar cosas. No, dice, aquí no hay ladrones. Aquí aquel que necesita algo lo toma. Y no hay necesidad. Aquí, dice, pues todos nos comportamos. No habla de conciencia, Voltaire, pero habla del comportamiento. Todos nos comportamos de tal manera que, pues no tenemos problema. Y no tenemos que nos gobierne. Nuestra conducta, nuestra conciencia, dice, nuestro comportamiento es el que nos conduce, nos conducimos, y no tenemos leyes, porque no las necesitamos. Ese es el mundo que ve Voltaire. Voltaire decía, y ustedes lo saben, lo leyeron, es un gran crítico que ahora lo llamaríamos activista, pero de esos activistas, un gran crítico de su tiempo. Hace una crítica a la monarquía, hace una crítica al gobierno, a todo esto que él ve mal, irregular. Goethe también lo pone, el doctor Fausto, cuando en esta, vamos a decir, pacto que hace con Mefistófeles, pues quedan en que si lo convence Mefistófeles, y Mefistófeles dice, si te convenzo, pues me das tu alma. Porque, dice Fausto, aquí en el mundo, dice, todo es tragedia. ¿Sí? Todo es sufrimiento. Y es el recorrido de la novela, que se dan de que paso tras paso encuentran y se dan cuenta, tanto Mefistófeles, Fausto, de que en realidad así es como él lo había visto, hasta el final. No logra Mefistófeles ganarle el alma porque no le muestra, dentro de todas estas aventuras que hacen, no le muestra que realmente hay una forma de vivir en este mundo así como está. Y en la muerte, supuestamente, ya se lo llevan al infierno, y llegan los ángeles y lo salvan a Fausto, y se lo llevan. Bueno, ese punto de vista de estos pensadores, tanto Goethe como Voltaire, no son cualquier cosa. Van a ser dos hombres lúcidos, supuestamente Goethe es la mejor lucidez que ha habido, que tienen ese punto de vista en el cual yo comparto esa manera de vivir.
Yo no he vivido la tragedia, no he vivido yo la desdicha, la desgracia. Voy a mis 82 años y mi vida ha sido siempre en este punto de gracia, pero lo que yo he visto, orfandad provocada por el ser humano, pobreza provocada por el ser humano, como he dicho. No hay otras especies pobres, ni indigentes. ¿Han visto ustedes algún pingüino indigente? Bueno, alguien aquí, por ejemplo. Los perros, sí, porque los perros viven con nosotros y nosotros hacemos a los perros indigentes. O a los gatos, principalmente a los perros. Porque han vivido con nosotros fácil 10,000 años. Tal vez menos, pónganle 5,000, pero han vivido con nosotros. Y es la única especie indigente, pero provocada por nosotros mismos. Nosotros hemos provocado, yo opino, por lo que yo he visto, por lo que he confirmado, y otros también lo dicen, tal vez no muchos, ¿sí? Que la desgracia es provocada por el ser humano. Y todas sus vejaciones de la desgracia que hay es provocada por el ser humano. No es natural a la realidad. Esta tiene su historia. De lo que yo he sacado son 30,000 años, 40,000 años, cuando se da la crisis humana por medio de la toma de este grupo. Yo les llamo los hijos del ocio, y un día contaré cómo se dan estos hijos del ocio. Asaltan a los guías en ese tiempo con la primera ideología. Vivíamos con ese ejemplo, nuestra circunstancia era como el ejemplo que da Voltaire. En ese tiempo no se cuestionaba nada. Se viene a cuestionar después de esta situación cuando se impone la primera ideología. La ideología del mito. Y que le impone este grupo para apoderarse de la riqueza que se estaba dando de todo el colectivo, de todo el grupo. Y aquí es entonces donde empieza el desmoronamiento del ser humano. Y lo que vemos en los siglos de historia que tenemos, vemos dos clases de personajes, el explotado y el explotador. Esto no se necesita ser marxista ni ser comunista. Socialista, ya les dije, nosotros somos por naturaleza socialista. Yo todo lo que traigo lo hicieron otros hombres. Estoy hablando ahorita, la cámara, el micrófono, todo esto, todo lo que ve. Y que alguien que me muestre lo contrario, que él ha hecho todo, su vivencia, su vivir, lo ha hecho él solo y no ha necesitado de nadie, que me lo demuestre. No lo hay. Superman solamente, pero Superman entra en la ficción, en lo fantástico. ¿Sí? Entonces, volvemos a este punto. ¿Por qué? Porque si ahora sí podemos hablar de ello, tener datos que justifican y que son concretos, que tienen un efecto. Esta contradicción en la que vieron muchos pensadores, Hegel, Marx y más, Sartre, todos ellos, y quisieron, alguien de ellos dijo, si no podremos nosotros comprender el absurdo, vamos a hacer una comprensión del absurdo. ¿Cómo se dice? ¿Sí? Y es así como empieza a tratarse, supuestamente de manera coherente, lógica, normal, el absurdo. Y hacen todo un discurso. Para mí el discurso, y se puede analizar, y podemos analizar párrafo por párrafo, lo que es y lo que él llama la dialéctica hegeliana. Y en la referencia no es dialéctica ese discurso. Sí, la dialéctica sirve, pero la dialéctica tiene que hacer una referencia concreta a lo expuesto. Cuando no hay tal, estamos hablando de una retórica, de un discurso fantástico. Y aquí la preocupación o el trabajo de un investigador
Es decir, realmente lo que nos puede afectar y lo que está afectando. Y realmente una búsqueda de verdades, no una búsqueda de supuestos que se hacen pasar por cuestiones reales. El mal, la maldad no existe en otras especies, no existe en el mundo como tal, decía yo ayer. La maldad es una idea que es pasiva, mientras el hombre, y es el hombre, el ser humano, el único que la puede activar. Cuando lo lleva a cabo, y aquí entra la voluntad. La voluntad no es natural, o sea, no tiene un principio en sí mismo, no es un principio ontológico. La voluntad necesita de la facultad. Schopenhauer decía que era ontológica, yo no creo. La voluntad ya lleva un principio de acto, el más pequeño, pero entra ya en la reflexión del intelecto, el grado más pequeño. Y entonces la voluntad se expresa, pero ya con una decisión del quien la está llevando a cabo. No es por sí misma algo activo, autónoma, que aparezca, de decir, ¡ay, me llegó la voluntad! ¡Ah! No. Nosotros hacemos la voluntad, nuestra propia voluntad. Y también la voluntad es pasiva, no es activa. Igual, la bondad es pasiva, no es activa, no se presenta autónomamente en la realidad como tal. Nosotros la hacemos. La concreción de estas, ¿cómo le podemos llamar? Porque entran dentro de la conducta. Vamos a decir, de estos actos, solamente se pueden concretar cuando el ser humano las lleva a cabo, en la acción, solamente, si no, no hay tal. Entonces, observando bien, haciendo una analogía, aquí, bueno, de Hegel, entre el tiempo de nuestra circunstancia, nuestra historia, y el tiempo que tienen estos homínidos que aparecieron hace 6 millones de años, es una eternidad. Y solamente para esquematizar, ese mundo que significa Voltaire en El Dorado, de vivir por la conciencia propia de cada individuo y conducirse por esa conciencia, solamente así pudo el ser humano transitar 6 millones de años hasta la crisis humana, en la cual ya aparecen dueños y siervos. Cosa que no es cierto eso. El ser humano hace esclavos, hace siervos el ser humano. No existen reyes, no existen. Y dioses, no ha aparecido ningún dios egipcio, persa, babilonio, chino, mexica. El único que apareció fue Jesús, ese joven de buenas intenciones, que dice, yo soy hijo de Dios. Es el único que ha aparecido en la escena que llevamos nosotros de 5,000 años. No ha aparecido ningún dios griego, romano. No lo hay. Es mito eso. ¿Sí? Y lo único que se observa aquí, que nos ha salvado generación tras generación, ha sido la bondad, que también aparece en el materialismo histórico. La bondad no viene del cielo, la bondad la hicimos nosotros. Y si también viene del cielo, bueno, hay coincidencia, y es la misma, no es diferente. La bondad que nosotros hacemos es esa misma bondad. ¿Sí?
tal vez más restringida, cuando dice el joven, si te obligan, ve 2 veces, si te roban, da la capa, si te pegan, por la otra mejilla. Ay, sí, tal vez. Sí. Pero eso no es regla. Esa es la voluntad de la conducta, es una cuestión moral. No es una cuestión ética. ¿Sí? Pero eso no cambia absolutamente lo que es la concepción que tenemos de la bondad. ¿Sí? No es contradictoria esa bondad que se explica ya en el cristianismo, no. Es la misma bondad. ¿Sí? Y pues esto es lo que finaliza el segmento de esto. ¿Cómo estamos aquí? Bueno, pues que estén bien.